¿No te gusta el comportamiento de esos adultos mayores que son contemporáneos de tu papá en la empresa familiar? Aquí te van 5 recomendaciones para que no solo te puedas alinear con ellos, sino que logren una sinergia como equipo. Si tienes entre 35 y 40 años de edad, trabajas en la empresa familiar y cada que quieres proponer una idea nueva, te recibe ese muro que dice, así siempre lo hemos hecho. Entonces, este video te pido que prestes mucha atención porque te va a cambiar la vida profesional para siempre. Porque sí, algo que he visto a lo largo de los años es que siempre los hijos de segunda generación enfrentan una resistencia al cambio de esos empleados veteranos. Porque hoy te voy a dar 5 estrategias probadas que han convertido en líderes exitosos a esos hijos de segunda generación que han convertido esa resistencia en su mayor fortaleza. ¿Qué tal, familia empresaria? Mi nombre es Rodrigo Escobedo, mentor especializado en empresas familiares, y en los últimos 17 años he acompañado a más de 350 empresas familiares en su proceso de profesionalización y transición generacional. Y déjame decirte algo, si estás viendo este video es porque probablemente te encuentras en una de las etapas más desafiantes, pero también más interesantes de esa transición en la empresa familiar. Eres parte de esa segunda generación responsable de tomar las riendas de la empresa familiar, pero te estás enfrentando a un escenario que nunca te enseñaron en la universidad. Liderar a personas mayores. Sí, esos empleados de tu papá que te conocen desde que eras niño. Tienen décadas de experiencia. De hecho, la mayoría tienen 20 o 30 años más que tú. Y de hecho, sí, ellos fueron contratados por tu padre o por tu madre. Entonces, siempre te van a ver como ese niño chiquito que vieron crecer a lo largo de los años, pero eres el hijo del dueño, no necesariamente su líder. Mira, durante mis años de mentoría me he dado cuenta que normalmente los hijos de la segunda generación enfrentan estos 5 desafíos cuando tienen que liderar equipos en donde participan estos empleados veteranos. 1. El síndrome del hijo del jefe. No importa que hayas estudiado en las mejores escuelas, que tengas un MBA o 10 años de experiencia en grandes corporativos y hayas probado tu valor y tu experiencia miles de veces. Para esos empleados veteranos sigue siendo ese niño que jugaba en la empresa familiar mientras ellos trabajaban. 2. La resistencia al cambio. Para estos colaboradores que han visto funcionar la empresa de cierta manera durante décadas, el cambiar no solo significa confrontar los procesos, sino también el legado del fundador a quien ellos respetan profundamente. 3. La lealtad dividida. Los empleados veteranos sienten una lealtad natural hacia el fundador. Al proponer cambios o innovaciones, puede ser que inconscientemente ellos sientan que están traicionando esa lealtad. 4. La brecha tecnológica y metodológica. Tú vienes con ideas frescas, nuevas tecnologías, metodologías modernas. Ellos vienen con décadas de experiencia práctica. ¿Cómo conciliar ambos mundos sin que ninguno de los dos se sienta menospreciado? 5. La presión del tiempo. La empresa necesita evolucionar para mantenerse competitiva. Por otro lado, los cambios llevan tiempo. La resistencia puede provocar que ese tiempo se extienda peligrosamente. ¿Te sientes identificado con alguno de estos 5 desafíos? Pues bueno, las siguientes recomendaciones seguramente van a marcar un antes y un después en tu estilo de liderazgo. La primera estrategia que quiero compartir contigo es a la que yo le llamo el método del puente generacional. La idea es simple pero poderosa. En lugar de que esos colaboradores te perciban como el líder que va a cambiar absolutamente todo, más bien te vas a convertir en el puente que conecta la sabiduría del pasado
con las oportunidades del futuro. Paso 1. La reunión de reconocimiento. Programa reuniones de 30 minutos con aquellos empleados veteranos clave, no para hablarles respecto a cambios, sino para plantearles algo que probablemente nadie ha hecho en toda la historia de la empresa. Precisamente es conocer cuál es su historia con el negocio familiar. Y aquí un ejemplo pudiera ser Don Carlos. ¿Cuál ha sido su experiencia en la empresa a lo largo de estos 25 años? Me encantaría que me compartiera cuáles fueron los desafíos o retos más grandes que tuvo que sobrepasar o cuál considera que fue de las decisiones más acertadas que tomó mi padre en toda su gestión. Paso 2. La documentación del conocimiento. Mientras escuchas estas historias, no solo tomes nota. Es momento de registrar las estrategias ganadoras, lecciones aprendidas, crisis evitadas y sí, todo ese conocimiento es oro puro para la empresa. Paso 3. La validación pública. En la siguiente reunión general comparte algunos de esos aprendizajes dando crédito a ese colaborador veterano. Como por ejemplo decir: Don Carlos me compartió la semana pasada una de las estrategias clave para el éxito de la empresa. Puntos suspensivos. Déjame contarte el caso de María. Ella es hija de una empresa de logística y distribución y se dio cuenta que al hablar con el almacenista, él tenía un método que había desarrollado a lo largo de los últimos 20 años que gestionaba súper bien el almacén y mucho mejor que cualquier software que ella quería implementar. En lugar de imponer el software, trabajó con él para digitalizar su sistema. El resultado: 40% de mejora en la eficiencia y un colaborador que se volvió su mejor aliado en futuras propuestas de cambio. Estrategia 2. La técnica del reconocimiento estratégico. Aquí te voy a compartir algo que probablemente te va a sorprender. Estos empleados veteranos no se resisten al cambio por terquedad. Es el miedo a volverse irrelevantes. Piénsalo. Han dedicado décadas a desarrollar estrategias y formas de trabajo. Y de repente llega el niñito del dueño y quiere cambiar absolutamente todo. Obviamente eso va a generarles un pánico y van a sentir que su trabajo ya no vale más en la empresa que viene en los próximos años. Inconscientemente, ellos van a pensar que su experiencia ya no tiene valor. Y la solución es hacer exactamente lo contrario: convertir su experiencia en tu ventaja competitiva. Elemento 1. Programa de mentores internos. Asigna a cada uno de estos colaboradores veteranos como dueño de una parte del proceso, dueño de una sección de la operación. No solo para colaboradores nuevos, sino para ti. Don Roberto, nadie conoce mejor que usted la relación que tenemos con los clientes más antiguos de esta empresa. Necesito que me acompañe a desarrollar una estrategia específica para este segmento. Elemento 2. Los comités de sabiduría. Crea comités mixtos para proyectos clave donde estos empleados veteranos trabajen en conjunto con empleados jóvenes. ¿Cuál es el truco aquí? Que les vas a asignar posiciones de liderazgo en procesos en los cuales su experiencia es insustituible. Elemento 3. El sistema de historias de éxito. El objetivo aquí es enlazar historias de éxito del pasado con desafíos actuales. Por ejemplo, podrías decir: Don Luis, recuerdo que usted en la crisis del 2008 pudo lograr que nuestro cliente más importante permaneciera con nosotros. ¿Podría compartirnos cómo esas estrategias que llevó a cabo en el pasado podrían funcionar con los retos actuales? Te voy a compartir el caso de Alejandro. Él forma parte de una empresa familiar enfocada en la construcción y tenía un maestro de obra de 62 años que obviamente se resistía a usar cualquier tecnología. En lugar de forzarlo, Alejandro le propuso que él les enseñara a los ingenieros más jóvenes técnicas de construcción tradicional
y estos ingenieros jóvenes le enseñaran a él a utilizar una tablet para llenar reportes. El resultado, el maestro se convirtió en el mayor promotor de la digitalización porque se sintió valorado y un elemento clave de la modernización. Además, los reportes de obra mejoraron en su precisión en un 60% porque combinaron la sabiduría tradicional con las nuevas tecnologías. Estrategia 3. El sistema de implementación gradual. Este es uno de los pasos donde los líderes de segunda generación cometen uno de los grandes errores y de los más costosos de su carrera. Sí, llegan con una visión clara de modernización y pues quieren implementar todos esos cambios de golpe y trancazo. Es comprensible porque tienes prisa por demostrar tu valor y llevar a la empresa familiar al siguiente nivel, pero precisamente esa es la razón por la que los empleados veteranos generan una mayor resistencia. La clave está en implementar esos cambios de forma que los veteranos se sientan parte del proceso y no víctimas del mismo. Fase 1. Los proyectos de bajo riesgo. Identifica un área pequeña donde puedas identificar un cambio que tenga altas probabilidades de éxito y bajo impacto en los procesos críticos de la empresa. Por ejemplo, si quieres digitalizar un proceso, no empieces por la facturación. Tal vez por el control del inventario de los insumos de la oficina, ahí sí seguramente tendrás una alta probabilidad de éxito. Fase 2. La co-creación de soluciones. Aquí viene lo importante. No presentes la solución como una idea impuesta. Más bien fomenta sesiones donde a los veteranos se les plantee el problema y juntos como equipo determinen una solución. Por ejemplo, puedes decir: hemos notado que perdemos mucho tiempo buscando materias primas en el almacén. Ustedes que llevan tanto tiempo trabajando en la empresa, ¿qué proponen para que podamos eficientar este proceso? Guía la conversación hacia la solución que tienes en mente, pero permite que sean ellos los que lleguen a esa conclusión. Esa es la esencia de que te conviertas en coach de tu gente. No imponer la respuesta y tampoco que les des la solución, sino basado en preguntas, lograr que ellos lleguen a esa estrategia que va a solucionar el problema. Fase 3. La implementación colaborativa. Cuando empieces a implementar una solución, que esos empleados veteranos no solamente sean usuarios, sino co-implementadores. O por ejemplo decir: don Miguel, usted que es experto en inventarios, quiero que sea el líder en la implementación de este proyecto digital. Fase 4. La celebración y documentación del éxito. Recuerda que estamos haciendo cambios graduales y programas piloto. Entonces, cuando uno de esos programas piloto funcione, sí, vas a trabajar el incentivo más importante y el que más se olvida: el reconocimiento. Celebra el éxito públicamente dándole reconocimiento a los veteranos que participaron. Gracias al liderazgo de don Miguel y a la experiencia del equipo, hemos reducido los tiempos de búsqueda de ciertos insumos en un 50%. Fase 5. La expansión natural. Una vez que decidas implementar estos cambios en otras áreas, ya no estarás imponiendo tu idea, sino estarás expandiendo una solución que funcionó en un área hacia otras. Déjame compartirte el caso de Patricia, que quería implementar un CRM en su empresa familiar enfocada en los servicios. En lugar de comprar el software y que se impusiera ese cambio a los empleados veteranos, empezó a hablar con ellos y sondear cuáles eran los retos que tenían en el seguimiento a prospectos y a las oportunidades de venta. Durante 3 semanas facilitó sesiones para entender esos retos y también que ellos empezaran a proponer soluciones y estrategias de mejora. Cuando finalmente ella sugirió el CRM, lo vieron como la solución ideal ante los retos que habían estado planteando
en las semanas previas. Resultado, una implementación en tiempo récord de 2 meses y una adopción de la solución en el 95% de los colaboradores, incluyendo empleados de más de 60 años que, sí, te podrás imaginar que su herramienta para el seguimiento era una libreta, su memoria, que no siempre les funcionaba, y a veces un Excel. Y bueno, si te gustó este video, todavía faltan estrategias adicionales, entonces suscríbete al canal para la parte 2, donde veremos los siguientes pasos para precisamente crear sinergias con esos colaboradores veteranos. Suscríbete en este momento y te veo en el próximo video. ¿Estás listo para ser ese empresario de familia? Compártenos y comenta abajo cuáles son los primeros pasos que darías.